Bueno, equipo, vamos a darle nuevamente a un vídeo brutal. Esto va a ser una sesión donde vamos a trabajar a soltar los grilletes de nuestra mente. Recuerda que si realmente queremos iniciar un cambio de verdad, tiene que ser siempre de dentro, ¿vale? Es de dentro hacia afuera. Tú ten en cuenta que nosotros, ¿vale? Entiende esto. Nosotros, desde que nacemos, bien, vamos escuchando, viendo a través de los 5 sentidos X vivencias que ha construido quienes somos hoy. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no hay limitación. Por eso muchas personas de éxito te dicen, es mentalidad, es mentalidad. ¿Por qué? Porque en nuestro compromiso y está en nuestra voluntad en querer quitar esos grilletes, todo ese condicionamiento que tenemos de todas las vivencias, bien, que han sido autoimpuestas. ¿Por qué te digo autoimpuestas? Porque imagínate que echáramos la culpa a otros, a papá, mamá, a las vivencias que tú has tenido. Entonces no tendríamos poder ninguno. Imagínate que yo para crecer mi negocio, o para crecer yo como persona, o para yo tener más autoestima, dependiera de mi pareja. ¿Sabes? Entonces tendría poder ella. O imagínate que esto dependiera de mis papás. Entonces tenían poder ellos. Entonces, ¿cuándo realmente nosotros vamos a poder eliminar esos grilletes y realmente empezar a crear la vida que tú quieres vivir? Y empezar a sentirte como tú quieres sentir, cuando tú te haces máximo responsable. Y para eso vamos a trabajar hoy en ser conscientes en el punto en el que estás, pero lo más importante es crear dirección, es hacia dónde vas. Siempre te voy a machacar con eso, porque cuando uno se estanca y se queda quieto, el ser humano es parte de la naturaleza. Entonces tiene que estar en movimiento, tiene que estar en la evolución. Cuando uno realmente se siente felicidad, se siente bien, cuando hay progreso. Si no hay progreso, bien, entonces es como el agua. El agua estancada, ¿qué pasa? Se pudre. Pues nuestra mente es como un jardín. Si no cuidamos, si no entrenamos nuestro jardín, si no creamos dirección, las malas hierbas crecen automáticamente. Entonces, si nosotros queremos soltar todos esos grilletes, entiende de que a día de hoy, si tú estás aquí, bien, tú ten en cuenta esto. Voy a borrar esto de aquí para tener mayor claridad. Esto que vamos a ver es una auténtica locura. Ten en cuenta que yo siempre te hablo de trabajar a nivel subconsciente, porque realmente si queremos un cambio de verdad, tiene que ser a nivel subconsciente. Todo lo que no sea a nivel subconsciente son comentarios. Es un me gustaría, es un alguna vez, es un sueño de estos que no son prácticos. Soñadores prácticos son los que realmente se ponen a trabajar a nivel subconsciente. Son los que deciden dar el paso. Y si estás aquí, vamos a trabajar exactamente en ser esa persona que dé el paso, ¿vale? Y para eso quiero que entiendas hoy, para ir soltando esos grilletes y que tu yo más elevado ir sacándolo a la luz, bien, porque es algo que ya tenemos, lo que pasa que es el condicionamiento lo que nos priva de experimentar todo lo que ya somos, ¿vale? Entonces, entiende esto. Nosotros a día de hoy, imagínate, esto es una marioneta, estos somos nosotros, y entonces tenemos los hilos del pasado, bien, que se han creado de todas las vivencias, y en función de esas vivencias nos comportamos, pensamos, creamos una perspectiva de lo que está sucediendo, bien, y eso nos hace que o bien entramos en más acción o nos vence el miedo y nos paraliza. Bien, entonces desde el punto en el que estás, ten en cuenta que no importa realmente dónde estás, sí tienes que saber dónde estás, pero lo más importante no es dónde estás, y ni mucho menos es mirar al pasado. Al pasado hay que dejar de mirar ya, porque te digo algo. Tú imagínate, tú vas conduciendo con el coche, ¿no? Tú cuando vas con el coche, ¿qué haces? Vas enfocado mirando hacia adelante. Tú puedes mirar por retrovisor puntualmente algo, pero si tú te quedas mirando por retrovisor, te vas a estampar. Pues las personas que siguen mirando el pasado, que siguen buscando el porqué y el porqué y el porqué, y se pelean ahí con el tal, y echan la culpa a lo que ya pasó, y es que a mí me pasó esto, y es que a mí, te vas a estampar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a mirar hacia un futuro brillante, hacia un futuro que tú quieras crear? Porque en la dirección está absolutamente todo. No se trata de llegar a ninguna parte, pero sí se trata de ser. Nosotros tenemos que trabajar en el ser, y para trabajar en el ser tiene que ser siempre a nivel subconsciente.
Entonces, entiende esto. Nosotros a día de hoy, como tú te comportas, como tú piensas, bien, hay unos hilos, tejidos, bien, que son los que hacen que tú te comportes de cierta manera. Y ese es el condicionamiento. Si nosotros queremos desde hoy y empezar, estamos todavía terminando este año, 2024, y arrancar un 2025, que sea un año donde realmente en todos esos 12 meses tú obtengas ya realmente ese cambio, ese resultado, ese progreso, esa evolución, bien, entonces tenemos que empezar a soltar estos hilos. Hay que romper estos hilos y para eso el primer paso es, uno, conocer qué es lo que quieres ser. Ser, hacer, tener. No es, me gustaría tener, no. ¿Quién tengo que ser para hacer y tener? Es conocer quién quieres ser. ¿Quieres ser una persona con confianza? ¿Quieres ser una persona con certeza? ¿Quieres ser un empresario de éxito? ¿Quieres tener un negocio online que vaya a las mil maravillas? ¿Quieres ser libre? Primer paso es qué quieres ser. Bien, una vez que tú sabes qué quieres ser, ten en cuenta que nuestros hilos no nos van a permitir ser exactamente aquello que tú quieres, que es tu punto B. Bien, pero nosotros, siendo conscientes, si esta persona de aquí tiene confianza, ¿cómo tenemos que actuar? Nosotros, de primeras, tenemos que forzar la maquinaria para actuar ¿cómo? Con confianza. Si a esta persona de aquí le da miedo hablar con gente, pues poco a poco va hablando con gente. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algo que nadie te lo va a quitar. Tú para mejorar cualquier habilidad que tú quieras ser, es simple. Es repetición y tiempo. Entonces hay que romper esa barrera para empezar a soltar. Porque la historia que tú te cuentas son estos hilos. Ese patrón debilitante que nos mantiene aquí aferrados al pasado, y entonces si nos mantiene aferrados al pasado en el mismo presente, vamos a crear más pasado. Si estás aquí es porque tú ya quieres un cambio, tú ya quieres evolucionar, si no, no estarías viendo este vídeo. Entonces, para empezar a soltar esos grilletes, gracias al poder de nuestra imaginación y de la mente en sí, porque la mente no tiene limitaciones. Tiene limitaciones las que nosotros hemos puesto. Pero por sí sola, nuestro yo más elevado es un alma libre, pero venimos condicionados. Entonces, nuestra mente, tú tienes que, desde ya, empezar a trabajar, a llevar a tu mente allí a través de la imaginación. ¿Por qué? Porque la mente no diferencia de lo real a lo imaginario. Por eso está también la masturbación, cuando tú piensas en algo de sexo y tal, y el cuerpo así lo experimenta. ¿Por qué? Porque la mente no distingue de lo real a lo imaginario, ¿vale? Entonces, cuando tú llevas tu mente allí, tú creas un camino neuronal y tú ya empiezas a accionar desde allí. Y tienes que, para que estos hilos no manden, tienes que empezar a silenciar lo que esté sucediendo en este momento presente. Tienes que empezar a silenciar todo ese pensamiento que te llegue no válido, que te mantenga frenado. Tienes que decir para ti, esto no es verdad, la verdad es, yo soy una persona con confianza, yo soy una persona con certeza, yo soy este tipo de persona, yo soy esto. ¿Se entiende? Es, yo soy esto. Punto B. Entonces, ¿entiende esto? Ahora se va a ver un poquito más, que creo que no se veía ahí del todo. ¿Entiende esto? Nosotros tenemos la responsabilidad, la máxima responsabilidad de decir, estoy cansado de ya estar aquí, me cansé. Y tú creas dirección. Después silencias cualquier tipo, las creencias nos mandan pensamientos, ¿para qué? Para decirnos, que tú no eres eso, tú eres esto. Y tú tienes que ser consciente de que todo patrón debilitante que te aparezca es el condicionamiento. Pero no significa que sea verdad. La verdad va a ser siempre aquella que tú quieras creer. Si tú empiezas a creer que tú eres este tipo de persona, entonces vas en dirección a convertirte en ese tipo de persona. Porque todo al final es interno. El paso siempre es interno. Luego vamos a alinearnos, como es esta persona, el cómo actúa esa persona. Entonces aquí viene la alineación.
Empiezas a pensar primero como esa persona en el punto B, te alineas cómo actuaría esa persona y hablas, lo sacas, cómo sería esa persona que tú quieres ser. Y aquí es donde está la alineación, aquí es donde está el progreso. Y eso es importante tener en cuenta, que el entorno que tengas hoy, de otras personas, aquello que tú normalmente estés escuchando, bien, tienes que empezar a cambiar ese entorno. Tienes que empezar a silenciar esas voces que no van a entender que tú de repente, tú quieras ser otra persona, tú quieras evolucionar, tú quieras progresar. ¿Por qué? Porque las otras personas de tu entorno no lo van a entender. Y cuando digo de cambiar el entorno, no me refiero a desplazarte, sino a dejar de escuchar y de dar poder a la misma información que te ha traído hasta el día de hoy. Porque si seguimos con el mismo entorno, o tú, por ejemplo, tú empiezas a hablarle de todo esto que te estoy diciendo, no te van a creer, porque esto uno tiene que tener la mentalidad abierta para poder cambiar. No te van a creer, y entonces, si ya uno de primeras aparece la duda por el condicionamiento, si tú, con un entorno que no está en armonía con la persona que tú quieres ser, entonces te va a debilitar. Y ahí cae más del 97%. ¿Por qué? Porque hacen caso a su entorno. Quiero emprender en esto. Ya, pero es que eso es muy difícil y tal. Y entre que uno duda, pues entonces al final dice, hostia, entonces vence el miedo. ¿Dónde está la fe? La fe se cultiva cuando tú llevas tu mente allí. Y tiras de autosugestión. Y te hablas tú a ti claro. Te das órdenes claras. Y repites esas órdenes. ¿Por qué? Porque subconsciente, recuerda, te lo repito en casi todos los vídeos para que te entre aquí, en los sesos, y que tú mismo por automático empieces ya a trabajar tu mentalidad. El subconsciente se trabaja a través de la repetición, por repetir, 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 y por alto impacto emocional, pero el alto impacto emocional no lo podemos controlar. No puedo controlar tener un impacto emocional y que yo diga, Dios, ahora me ha llegado el clic, eso no se controla, pero como repetición tenemos el poder absoluto. Por eso esa frase de soy dueño de mi destino, capitán de mi alma, te está diciendo todo el rato, eres dueño de tu subconsciente. Entonces, nosotros podemos repetirnos exactamente cómo será esa persona que yo quiero ser y silenciar ese ruido que tengas hoy. ¿Por qué? Porque ese ruido de personas del entorno no entienden y no van a ver lo que tú estás viendo mentalmente. No lo van a ver. Y aunque se lo expliques, si no están en armonía con la persona que tú quieres ser, no lo van a entender. Tú, por ejemplo, me escribes a mí, que ahí está mi Instagram en la descripción, Ponce-Bestias Imparables, que también me puedes pedir información de la Escuela Impulse si quieres trabajar más a fondo todo esto que vemos a diario, que son principios, pero igualmente me puedes escribir y consultarme cualquier cosa. Tú me puedes hablar a mí de cualquier idea de esta persona que quieres ser y yo voy a poder comprender exactamente aquello que tú dices. ¿Por qué? Porque yo estoy en armonía con trabajar así. Yo en mi día a día, tanto yo y mi pareja, trabajamos de esta forma. Vivimos el presente, estamos aquí en el presente, brutal, pero nosotros tenemos muy claros hacia dónde vamos. Entonces, cuando tú tienes una claridad muy loca hacia dónde vas, lo tienes claro, con certeza, exactamente hacia allí vas. Tú creas una dirección, creas un enfoque, dedicas tiempo a esa dirección, me comporto de esa forma, cuando yo soy consciente de que no estoy como a mí me gustaría de fuerte, ¡pum!, pego un cambio y empiezo a comportarme como esa persona que yo quiero ser. Y para eso tiro de autosugestión, como yo me hablo a mí, tiro de imaginación, una de las facultades más elevadas es la imaginación, y empiezo a utilizar mi fisiología. Hay estudios donde la propia fisiología, ya el simple hecho de estar recto, bien, porque la fisiología está unida a la representación interna, que es a la imagen mental que tú tienes. Entonces tiro de fisiología y entonces cambio el estado. ¿Por qué? Porque no quiero el estado, no quiero un estado de baja vibración cuando me dejo vencer por lo externo. Como yo tengo el poder de poder crear, suelto esos grilletes que me frenan y entonces me voy aquí. Una y otra vez me voy aquí. ¿Por qué? Por repetición me convierto en esa persona. Y entonces esa frase que dice, pide y se te dará, exactamente cuando tú tomas la decisión y estás aquí, tienes que entender algo y no tener prisa. ¿Por qué? Cuando tú decides ser esta persona y tú mandas un mensaje claro de arriba que tú vas a ser esta persona, empiezas a trabajar en tu yo más elevado,
porque ya somos todos, lo único que está la limitación de condicionamiento. Pero cuando tú decides soltar estas líneas y trabajar en tu nuevo ser, adivina qué, no tengas prisa, se llama causa y el efecto va a llegar, es una ley, es un principio, funciona más, te guste más o te gusta menos, va a funcionar igual, ¿se entiende? Entonces, cuando tú generas causa, tienes que estar tranquilo ya, ¿por qué? Porque tienes que disfrutar del proceso, tienes que disfrutar del momento en el que estés. Nadie nos asegura un mañana, nadie nos asegura que yo mañana vaya a seguir con todo esto subiendo más vídeos, no hay una garantía. Ahora, mientras que estemos presentes, bien, accionamos en esa dirección. ¿Y qué pasa? Cuando tú generas causa, por vibración, el mundo entero se está moviendo para que tú puedas lograr aquello que quieres. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú tomas la decisión de convertirte en esta persona, generas causa a diario, tomas la decisión, eliminas todos estos hilos que te han mantenido en esta zona y empiezas a crear esa dirección y empiezas a convertirte en esa persona, a actuar, a hablar como esa persona, a accionar. Tú generas causa y cuando generas causa, el mundo entero se mueve para que tú obtengas el resultado que tú quieres. Por vibración, tú te enfocas en un punto y empiezas a vibrar con aquello que tú quieres. O sea, es una auténtica locura. ¿Qué pasa cuando tenemos prisa? Porque tú dices, vale, yo quiero ser esta persona, vale, pero quiero ser, y te tiras, no sé, una semana trabajando en todo esto y no pasa nada. Y tú dices, joder, y no pasa nada. Otra semana y no pasa nada. Y abandonas, entonces te venció. Te venció. No puedes tener prisa a algo que sabes que estás creando causa porque va a llegar en el momento perfecto. Pero si nosotros creamos dirección, empezamos, arrancamos fuertes, que es como está todo el mundo, nos llenamos de emoción y dices, wow, porque esto no es un vídeo de motivación, esto es un vídeo de empezar a trabajar en ti mismo si realmente queremos un resultado. Esto es para marcar la diferencia totalmente. Esto es para olvidarte de las masas e irte al individualismo, a empezar a crear exactamente la vida que tú quieres y a empezar a sentirte como tú mereces sentirte y quieres sentirte. El cambio siempre está en uno mismo. ¿Queremos cambiar las cosas aquí fuera? Aquí donde estamos, bien, vamos a trabajar en una dirección. Empieza a escribir qué es aquello que quieres y empezamos a sembrar ahí. Y generas causa. ¿Y sabes qué va a ser lo mejor? Que cuando tú accionas en esa dirección y empiezas a convertirte en esta persona, el sentimiento que tú sientes, al estar vibrante con la persona que quieres ser, ahí es cuando rompes estos hilos. Ahí es cuando elevas tu vibración. Y entonces tú así lo sientes. Ya estás siendo. Cuando tú ya estás siendo, no tienes prisa. Yo no tengo ninguna prisa en que se dé todo aquello que yo quiero. ¿Por qué iba a tener prisa si ya estoy siendo? Si yo ya estoy enfocándome en esa dirección. ¿Qué va a pasar al llegar? ¿Qué crees que va a pasar al llegar? No es que al llegar vaya a aparecer ahí, no, que eso es un engañabobos. Es trabajar en el ser y lo demás simplemente se va a dar por ley. Entonces, ¿cómo voy a estar preocupado por algo que sé que se va a dar por ley? ¿A cuento de qué? Ahora, para tener esa calma y esa tranquilidad es porque yo acciono a diario, yo llevo mi mentalidad allí, yo genero causa y estoy en armonía con la persona que quiero ser. Y para nada escucho y doy a poder a un entorno que puedan llegar personas y me bajen de hacia donde yo quiero ir. Para eso creo un entorno, como tenemos en la escuela Impulse, un entorno que me haga empujar y que esté en armonía con aquello que yo te estoy diciendo. Porque una de las cosas que nos va a hacer acelerar el proceso es el entorno, es entender lo que te estoy hablando, es la dirección. E indudablemente allí llegaré. ¿Por qué? Porque es por ley. Comprendí el mensaje que te estoy lanzando, elimino hilos, si aparecen patrones de pensamiento que yo me debilitan, sé que es mi condicionamiento del pasado, pero yo ya no soy eso. Yo es una decisión. Aparece ese sentimiento, vale, está genial, pero hasta luego. Yo no quiero más de eso, rompo otro hilo y me voy aquí. Y por repetición, pam, 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 creo un nuevo estado del ser.
Esto es una auténtica locura. Ahora, ¿cómo puedes empezar tú desde hoy a dar los primeros pasos? Es generando en ti autodominio. Es empezar a generar autodominio, que es, si esta persona que tú quieres ser, imagínate tú quieres ser una persona fuerte. Bien, si esa persona que tú quieres ser va al gimnasio y tú a día de hoy no vas al gimnasio, pues bien, te va a tocar ir al gimnasio. Si esta persona de aquí lee y esta de aquí no lee, bien, pues te va a tocar leer. Si esta persona de aquí escucha música a diario en el coche, pues bien, y esta persona de aquí se está formando siempre porque ha comprendido que en el conocimiento y en el aprendizaje es donde está la sensación de avance y es donde tú realmente te reprogramas tu subconsciente por repetición de una información, pues entonces esta persona irá en su coche escuchando audios, podcasts de YouTube o donde sea, como puede ser este vídeo. Entonces de repente, esta persona, tú estando aquí, uno tiene que generar ese autodominio, que es hacer aquello que no te apetece hacer. Y entonces tendrás que empezar a hacerlo. Y tú dirás, ya, pero es que de aquí donde estoy no me apetece. Ya, pero es que me la pela que no te apetezca. ¿Por qué? Porque ¿quieres o no quieres? Si quieres, hay que empezar a actuar de esa forma. Si esa persona va al gimnasio, te toca ir al gimnasio. Si esa persona lee, te toca leer. Si esa persona está escuchando podcast, te toca escuchar podcast. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo? Que cuando tú repites, al final te conviertes en ello. Lo que antes era forzoso, creas el hábito y ya no es forzoso. Es cuando de repente tu deber, porque ahora es un deber, cuando tú empiezas a hacerlo es un deber, se convierte en placer. Porque te conviertes en ello. Lo que ahora haces, que te mantiene aquí, y dices, qué guay, saco placer de aquí, pues bien, es un proceso que luego al final llegas a sacar placer, pero de exactamente de los hábitos, que yo le llamo rituales, que te van a llevar a la dirección que tú quieres. Y lo más importante no es que te van a llevar a la dirección que tú quieres, sino que encima de todo ya estás siendo esa persona. Y comprendes el mensaje. Y estás en calma disfrutando del proceso. ¿Por qué? Porque no hay que llegar a ninguna parte realmente. Entonces, si tú esto te lo llevas a tu vida y tú coges en tu estructura diaria, empiezas a crear este estado de ser. En tu estructura, coges, espera, voy a borrar esto entero, y ya con esto cerramos. Esto es brutal. Si tú coges en tu estructura diaria y tienes que levantarte antes para aplicar nuevos rituales que te hagan convertirte en esa persona que tú quieres ser, te toca hacerlo. Ahí está el autodominio. Es generar y romper esa fricción que a día de hoy te mantiene aquí aferrado, es romper esos hilos y en tu estructura decir, ahora a partir de aquí en esta hora voy a hacer eso. Cuando vaya en el coche me voy a poner estos vídeos, o otros, pero te los pones. Cuando termine de esto de clases, en vez de estar haciendo ahí con el móvil ahí el pavo, pues voy y cojo y me apunto al gimnasio. Y me voy al gimnasio. O en vez de coger así con el móvil, cojo y me leo un libro. O cojo y me pongo un podcast. La persona que tú quieras ser, en la persona que tú te quieras convertir, ¿cómo actuaría? Pues hay que implementarlo en tu día de hoy. Y así trabajamos como se tiene que trabajar. Alineamos aquel pensamiento que tú tienes de la persona que tú quieres ser, accionas en tu día a día como la persona que tú quieres ser y empiezas a hablar como esa persona, cómo hablaría. Y al tú cambiar y te alineas es cuando exactamente no hay de otra que obtengas aquello que quieres. Te vas a convertir en esa persona. Desde el minuto uno que tú empiezas a hacerlo, tú ya estás siendo. O sea, es brutal. De locos, Tim. Si quieres seguir el día a día por Instagram, por historias comparto todo. Ahí tienes mi Instagram ahí abajo, ponce_bestias imparables. Si quieres más información de la Escuela Impulse, vienen muchos avances para este 2025. Me preguntas y yo te informo sin ningún compromiso, ¿vale? Vamos al letín.